y pues me toca a mí dar la palabra del día de hoy. Y primeramente que nada, hermano, te quiero pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que hable, no sea yo, y que sea el Señor guiando mis palabras. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, que tú estés aquí, Señor, en medio de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que venga tu presencia a este lugar, Padre Celestial, y que toques, Señor Jesús, mis labios con tu carbón encendido, Padre, para que yo solamente sea un instrumento, Señor, de tu palabra, que no hable, Señor Jesús, por hablar, sino que hable porque tú me guíes, Padre Celestial. Te pido también, Señor Jesús, que tú traigas sabiduría, entendimiento, Señor, a las personas que se encuentran hoy aquí reunidas, Padre Celestial, para que puedan comprender y entender la palabra, para que puedan, Señor, estar sembradas en sus corazones, Padre, y que puedan dar frutos, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, que tú seas, Señor Jesús, aquí en medio de nosotros, Señor. Guíanos, Padre Celestial, y todo eso te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Y bueno, la palabra que yo estaba analizando, que le pedí a Dios que me diera, me la hizo con una pregunta: ¿eres demasiado joven o eres demasiado grande para servir a Dios? Y esto me sucedió porque pues estoy como que en una edad donde digo, pues ya casi no voy a ser joven, ya estoy bien grande y voy a ser ahora el líder de los jóvenes. ¿Cómo es esto posible, no? Entonces, Dios me hacía esta pregunta: ¿eres demasiado joven o demasiado grande para servir a Dios? Y a lo largo de la vida, pues creo que todos y cada uno de nosotros hemos escuchado, pues no tienes la edad para eso, eres demasiado grande o eres demasiado joven para aquel cargo, eres demasiado inmaduro para aquello, para lo otro. Yo sé que cada uno de nosotros hemos escuchado muchas esas palabras que nos la han dicho, que son frases que constantemente escuchamos en el mundo, en nuestra vida, y pues por lo tanto la tenemos clavadas en nuestras mentes, las tenemos bien puestas, siempre por lo regular es pues a un niño no le puedes dar un trabajo porque es un inmaduro, ¿no? Obviamente no tiene experiencia, y es algo que sí pasa realmente en nuestras vidas. Es algo que me llegó a pasar a mí, que yo lo tomaba muy en cuenta, que decía, pues estoy en la edad adecuada, no estoy en la edad adecuada. Cuando estaba buscando empleo decía, pues apenas voy saliendo, no tengo experiencia, ¿qué puede pasar? ¿Puedo tener trabajo? ¿No puedo tener trabajo? Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por ese punto, hemos llegado a ese punto donde nos hemos preguntado, ¿estoy en la edad correcta? Y bueno, hoy Dios te quiere decir que viene a romper tu estructura para que puedas ver que a través de Él no existe una edad correcta para servirle. Hace poco, platicando con un amigo que de hecho es de mi universidad, conocí un nuevo término. Él me decía, me aplicaron un edadismo. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso de edadismo? Buscando, encontré que pues, se refiere a la categorización de una persona o discriminación de una persona por su edad. Y vaya, yo pues me saqué de onda, ¿no? Porque no la conocía. Él me platicaba o me comentaba que estaba buscando un empleo, que estaba en una buena posición, y hizo los exámenes, asistió a las juntas con los directivos y todo aquello, estuvo pasando todo, los psicométricos, todo el proceso para obtener un empleo. Y le comentaban después de un tiempo, después de ya un rato, le llamaron y le dijeron, mira, la verdad es que tu perfil cumple muy bien con nuestras expectativas, pero hay algo que te falta, y eso es la edad, porque necesitamos una persona que tenga más experiencia y que sea más madura para el puesto. Y entonces ahí me di cuenta que pues en la sociedad siempre se nos dice, tienes que tener cierta edad para realizar una actividad, pero no debes de ser tan grande para no realizarla mal. Entonces la sociedad siempre nos ha enseñado que debemos de tener una edad exacta para poder estar haciendo algo, para poder realizar algo. Pero Dios me enseñó a través de tres historias, de diversas historias, que no es cierto, que realmente cualquiera de nosotros a nuestra edad podemos servir a Dios. Cualquiera de nosotros podemos estar sirviendo a Dios. Dios nos enseña que para Él pues no hay una edad indicada para su obra. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que Dios utiliza a las personas sin importarle su edad, sin importar qué tan maduro o inmaduro es, sin importar a qué movimiento pueda ir, si puede correr muy rápido, si ya no puede correr.
A Dios no le importa eso, a Dios lo que le importa es su corazón. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 4:12. Aquí es una palabra que Dios le da a los jóvenes, que dice, 1 Timoteo 4:12, 4:12, por favor. Dice la palabra de Dios, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Entonces aquí podemos ver, jóvenes, que Dios nos habla que ninguno tenga poco nuestra juventud, que no la menosprecien, sino que con nosotros seamos un ejemplo. Aquí podemos ver que habla a los jóvenes, que nosotros tenemos que ser ese ejemplo para la conducta de los demás creyentes, para que puedan ver a través de nosotros el amor, la fe, el espíritu y la pureza. También podemos ver otro ejemplo con Abraham, que todos sabemos que Abraham estaba muy grande cuando le llegó una promesa. Esto lo podemos ver en Génesis 17, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Génesis 17, 1, 2. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confiaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Aquí podemos ver un ejemplo de Abraham, que era una persona de una edad ya muy avanzada, pero aún así Dios tenía una promesa con él. Hizo un pacto entre Dios y Abraham, en el que iba a ser una descendencia muy grande para él. Y nosotros sabemos que Abraham pues, fue una persona muy importante para nosotros, porque de ahí nace todo el pueblo de Dios. Entonces, hermano, podemos ver que Dios no se fija en la edad. Dios no se fija en qué momento de tu vida estás pasando. Dios se fija principalmente en tu corazón. Entonces, hermano, vamos a ver también otro ejemplo que nos servirá para ver la edad, ver que Dios no busca la edad. Esto lo podemos ver en Éxodo 2. Podemos ver la historia de una niña que fue utilizada por Dios. En este capítulo se menciona que es la hermana de Moisés. Al leer Éxodo 2 nos damos cuenta que Dios utiliza a cualquier edad para poder hacer un milagro. Pongámonos en contexto. Durante este tiempo en Éxodo, la madre de Moisés lo había ocultado porque estaban matando a los niños de esa época, a los hebreos. Los egipcios lo estaban matando y entonces la mamá de Moisés lo escondió, pero hubo un tiempo en que ya no podía esconderlo más. Entonces lo que hizo fue llevarlo a un río, lo puso en una canasta y dejó que el río se lo llevara. Pero eso no es lo importante aquí fue su hermana. Su hermana lo iba siguiendo afuera del río, iba viendo cómo iba, porque estaba preocupada. Imagínate, ¿no? Ver a tu pequeño hermano llorando, que se lo lleva a un río. ¿A poco no estarías tú también así un poco, ay, no, que le vaya a pasar algo, que se vaya a voltear la canasta? Lo iba cuidando. Pero ese no era el momento para actuar, a pesar de que sentía esa angustia, a pesar de que estaba ahí angustiada de, ay, no, ¿qué le puede pasar? Se puede voltear. Ella no entró al río, sino que esperó, se mantuvo. Y entonces esperó al momento indicado, que fue cuando la hija del faraón encontró a Moisés. Y entonces se acercó a ella y le hizo una pregunta: ¿iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que críe a este niño? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces, y la hermana de Moisés fue y llamó a la madre de Moisés. Entonces, aquí centrémonos en esta pequeña niña. Esta pequeña niña estaba siendo utilizada por Dios, estaba siendo utilizada por Él para poder cumplir algo, para poder cumplir que Moisés fuera cuidado incluso por su madre. Si hubiera sido cuidado a lo mejor directamente por la hija del faraón, pudieron haber pasado cosas distintas a las que nosotros ya sabemos que pasaron. Pudo haber cambiado su forma de pensar, pudo haber cambiado su cultura, mas sin embargo, al ser utilizada esa niña y ir a buscar primeramente a su madre,
entonces pudo criar a Moisés y pudo criar al siguiente varón que iba a ser el líder del pueblo de Israel. Mira, hermano, esta pequeña niña realmente a lo mejor no supo en el momento que estaba siendo utilizada por Dios, pero fue utilizada por Él. Ella a lo mejor no tenía toda la conciencia de ese momento, pero supo actuar en el momento adecuado. Fíjate muy bien también eso. Como niños a veces nosotros tenemos el impulso de actuar de una manera repentina, de actuar rápido, pero esa niña fue utilizada tanto por Dios que incluso a través de la angustia esperó hasta el momento indicado para poder ir y preguntarle a la hija del faraón: ¿iré a traer una nodriza para este niño? Esperó el momento indicado. Entonces podemos ver que fue utilizada por Dios. Vamos a verlo en Éxodo 2, 7 y 8. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó la muchacha. Fue y trajo a la madre del niño. Entonces vemos, hermanos, que no importa la edad, porque esta era una niña pequeña y fue utilizada por Dios. Y no me puedo imaginar la felicidad que sintió la niña al momento de poder ver que podía su mamá cuidar al niño, que podía estar todavía en familia. Y hermano, yo te pregunto hoy, ¿los niños entonces sí pueden servir a Dios a pesar de su edad? Amén. Amén. Y miren aquí, yo tengo un ejemplo de un niño que llegó aquí a la iglesia y pues primero empezamos jugando con él, hablando con él algunas veces, invitándolos algunas veces a tocar con nosotros. Y mírenlo, aquí está ese niño pequeño. Amén. Y él fue un buen ejemplo para mí porque le decíamos de broma: ¿quieres cantar con nosotros? Y nos decía: sí, me aviento. Y a pesar de la pena, se subió ese día a cantar con nosotros. Y sabes, hermano, ese día también vino su mamá, que estaba aquí también presente. Y yo sé que ese día una palabra fue sembrada en el corazón de su madre también. Sé que también él fue utilizado por Dios en ese momento, que a pesar de que tuvo pena, a pesar de que estaba ahí todo nervioso y me volteaba a ver y me decía: ¿en qué momento entro? Él estaba ahí bien sonriente y veía a su mamá y también sonreía. Y yo sé que Dios estaba utilizando a ese niño. Y ahora sé también que veo en él a un niño que va a crecer en alabanza, que va a crecer y va a ser un adorador también. Amén. Amén. Entonces, mira, hermano, que ya podemos ver un ejemplo de a un niño que está siendo utilizado por Dios. Y entonces, a los demás niños les pregunto: ¿ustedes también no quieren ser utilizados por Dios? ¿No quieren poder llevar la palabra a los niños de su escuela? ¿No quieren poder platicar con ellos, poder ayudarlos de alguna forma? Yo creo que sí. Yo creo que cada uno de ustedes puede hacerlo. Solamente tienen que esperar también el momento adecuado, como esta niña esperó. Pero pueden ser utilizados por Dios. No tengan miedo de platicarle a sus pequeños amigos en la escuela. No tengan miedo de decirles: oye, Dios te ama. Sino al contrario, siéntanse orgullosos de que Dios los ama, de que Dios está con ustedes. Ustedes pueden hacer algo diferente, cambiar en sus escuelas, ayudarlos. También quiero decirles la historia de una sierva de Dios, que ella fue utilizada también por Dios, que aparece en la historia de Naamán. Pero también quiero decirles que con Dios nada es imposible. Porque lo vemos en Lucas 1:37, que dice: porque para Dios nada es imposible. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque vemos que la edad no es un impedimento para los niños a poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Podemos ver que los niños no hay ningún impedimento para ellos, sino que al contrario, ellos pues siguen siendo utilizados por Dios. La historia de la joven, la historia se encuentra con la historia del general Naamán, el cual era un general enfermo de lepra. En esta historia aparecen 5 personajes que podemos aprender de ellos algo diferente. El primero pues es el general Naamán, que fue cambiado y fue sanado por Dios, en este caso por Jesús, por Eliseo, un profeta que tenía una gran fe hacia Dios, el rey de Israel que tuvo miedo y esto le impidió creer en Dios, y a al criado de Eliseo,
que era un hombre no satisfecho ante la presencia de Dios y solo deseaba las riquezas del mundo. Y por último, a una sierva, la sierva de la esposa de Naamán, la cual era una joven de la tierra de Israel que había sido capturada. Este último personaje, me gustaría hablar de ella. Era una joven cautiva de la tierra de Israel con los israelitas, no con los israelitas, sino con el general Naamán. Entonces, imagínate a una joven cautiva que fue separada de sus padres, que fue separada de su pueblo, que estaba muy lejos de su pueblo y estaba en otra cultura, que estaba en otro lugar donde no hablaban de la palabra de Dios, sino que hablaban de sus propios dioses. Esta joven tenía dos formas de ver todas estas circunstancias, tenía dos formas de ver la vida. Ella podía haber perdido su forma de pensar y su forma de confianza en Dios y quedarse con las costumbres del pueblo en el que estaba, en los asirios, y ya no tener nada de Dios. O la segunda forma es que ella podía permanecer firme en sus creencias, permanecer firme en sus valores y permanecer firme ante Dios. Así que ella tenía estas dos opciones de actuar, y creo que también nosotros los jóvenes muchas veces tenemos esas dos formas de actuar, tenemos esas dos circunstancias, porque a mí me pasó que pues saliendo de la secundaria y yendo a la preparatoria, fui lejos de mi casa, fui hasta Tecama, y ahí pues es prácticamente otra cultura, a pesar de que no estamos tan lejos, es otra cultura completamente. Es otra forma de actuar de los jóvenes, es otra forma de interpretarse. Hay palabras que a lo mejor se dicen allá y acá ya no se dicen. Entonces, chocamos entre culturas nosotros los jóvenes. Muchas veces eso nos llega a pasar. También cuando fui a la universidad, pasar de la preparatoria a la universidad, fue también todo un cambio radical para mí. También veía a más personas, veía que actuaban de forma más diferente, veía que ya tenían otra forma de pensar, ya habían cambiado su mentalidad, ya no eran los mismos de antes. Me imagino que durante la prepa tuvieron pues ese cambio y pues ya éramos distintos. Y también es una etapa de los jóvenes cuando estamos sufriendo de muchos cambios en nuestra mente, cuando estamos sufriendo de muchos cambios en nuestra mentalidad. Entonces ahí tenemos dos formas de enfrentar eso, esas circunstancias, jóvenes. La primera pues es abandonar a Dios, abandonar las creencias, pero es la peor opción que podemos tomar. Y la segunda opción, la buena, que sería permanecer en Dios, confiar en Dios, seguir buscando a Dios, porque si nos apartamos de Él, pues estaríamos perdidos. Y esta joven demuestra que tenía una gran fe en Dios, porque incluso al ser una joven capturada, ayudó al rey, al general Naamán. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 5:1-3. 5:1-3. En esta historia podemos ver cómo el general de Siria tenía lepra, y vamos a ver lo que dice la palabra. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor del rey, porque en medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel, tenía lepra. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su amo: ojalá que el amo fuera a ver al profeta que hay en Siria, porque él sanaría de sus enfermedades en la piel. Entonces imagínate, a esta joven estaba siendo utilizada por Dios, porque incluso siendo capturada, buscó ayudar a quien la había capturado. Fíjate aquí que esta joven tenía demasiada fe en Dios, que incluso quiso cumplir las palabras que Dios le había dado, quiso cumplir la ley, que era amar al prójimo. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de que a lo mejor no sabemos ahí, pero dice que la capturaron, ¿qué tal si mataron a su familia? A pesar de todo eso, siguió queriendo ayudar, siguió queriendo llevar la palabra de Dios. Entonces, joven, hoy te pregunto, ¿por qué tú no has llevado la palabra de Dios ahí en tu escuela? ¿Por qué no has llevado la palabra de Dios con tus amigos? Si estás trabajando, ¿por qué no la has llevado con tus compañeros de trabajo? Tú puedes ser utilizado por Dios, estás en el momento correcto,
Muchas veces a nosotros nos dicen que somos la punta de lanza de la iglesia, que somos el motor porque somos los jóvenes y nos tenemos que mover, nos tenemos las fuerzas para hacer las cosas. Yo te pregunto hoy, ¿no estás en la edad correcta entonces? ¿No estás en el preciso momento en el servir al Señor con más fervor? ¿No estás en el preciso momento de poder ayudar a los demás jóvenes? ¿No estás en el preciso momento para ver, ir y ayudar a los demás? Yo creo que sí estamos en el punto correcto. También podemos ver cómo después, más adelante en el capítulo, en el versículo 17, cómo esta joven ya hizo la ayuda al general Naamán. En ese caso persistió Naamán: permíteme usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Aquí podemos ver que después de que la sierva actuó, de que se dejó guiar por el Espíritu Santo, de que se dejó guiar por Dios, de que fue utilizada por Dios, hizo que un general que era de tierras lejanas de Israel pudiera reconocer que Dios era el único, el grande y poderoso. Entonces yo creo que hoy Dios te habla a ti también, joven, que ayudes incluso a tus enemigos, ayudes a lo mejor a los que te hicieron alguna cara fea en la universidad, ayudes a los que te hicieron a lo mejor una maldad en la preparatoria, ayudes a lo mejor a quien odias en tu trabajo, ayúdalo para que ve cómo cambia cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros somos utilizados por Dios. En este momento de nuestra edad, pues nosotros también tenemos mucha comunicación con la gente de fuera. Yo creo que hoy tú puedes ir a ayudar a cualquiera de los que estén allá afuera y ayudarlo para que reconozca quién es el verdadero Dios. Aquí podemos ver a esta joven que, pasando circunstancias muy difíciles de su vida, pues aún así quiso ayudar a estas personas. También quiero que veamos la historia de Zacarías e Elizabeth, que esta pareja tiene algunos aspectos fundamentales. Ambos amaban a Dios y guardaban sus mandamientos a pesar de todo. Pero a pesar de todo esto, de que amaban a Dios, de que le servían constantemente y fervientemente, tenían un problema, que era que no tenían la bendición de tener un hijo. Y Zacarías oraba constantemente para tener a un hijo. Esto porque en ese tiempo no tener un hijo era suponía que era una maldición, y pues obviamente suponía que también que era una vergüenza hacia el pueblo. Era una deshonra no tener un hijo en ese tiempo, y por eso Zacarías constantemente oraba fervientemente para Dios para pedirle un hijo. Y también otra característica que tenía Zacarías es que, a pesar de su edad muy avanzada, él era un sacerdote del pueblo de Dios. Aparentemente, pues su rumbo de vida ya estaba contado, ya estaban en sus últimos años, ya estaban pasando la etapa de ser adultos, ya estaban acabando con su vida, y pues para ellos pensaban que ya estaba escrito todo, que ya habían terminado en su momento de vida. Pero fue en ese momento cuando Dios mandó a su ángel a hablar con Zacarías y a decirle: no, todavía no, tengo algo especial para ti, te prometo que vas a tener a un hijo. Y entonces aquí el ángel de Dios le dijo: te concederé, Dios ha escuchado tu clamor y se te concederá lo que has pedido. Podemos verlo en Lucas 1:18, donde Zacarías le responde al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Aquí podemos ver que Zacarías todavía tenía la duda, porque pues ya era de una edad avanzada, y obviamente pues es difícil creer, ¿no? Es difícil creer que vas a tener un hijo en una edad muy avanzada. Pero a pesar de esto, Dios utilizó a Zacarías. A pesar de todo aquello, siguió siendo sacerdote, a pesar de su edad avanzada, y aún así también Dios le cumplió algo. Y aquí yo, mientras veía esta palabra, mientras veía la historia de Zacarías, me acordaba de momentos que pasaba con mi mamá, que hacíamos ejercicio y
ella me decía, yo no puedo hacer eso, ya para personas muy chicas. Y me decía, yo veo en un comercial del seguro cómo le hacen las personas de la edad avanzada, y me hacía así, que ese era el ejercicio que hacían. Y me daba mucha risa porque después veía a mi mamá cómo levantaba la pesa como si nada. A pesar de que se cansaba, después de un rato la levantaba y estaba haciendo el ejercicio que le ponía. Entonces yo veía eso de mi mamá, que pues ella también pues tuvo esa mentalidad, ¿no? De yo ya estoy en una edad avanzada en la que ya no puedo hacer los movimientos bien, pero la veía esforzarse y veía que podía actuar, que podía moverse bien. Entonces, hermano, también veo cómo mi mamá es utilizada en la oración, veo cómo ella ora constantemente, ferventemente, y veo cómo le responde Dios. Una vez pidiendo un sillón, un colchón, nos dio mucha risa porque ella constantemente pedía que quería un colchón grande, y de repente surgió la oportunidad de comprar un colchón súper barato, un king size que fue tan grande que no ocupó en su cuarto y tuvo que regalarlo porque no ocupó en el cuarto. Fue un lapso de la vida que me dio mucha risa porque veo que esa mujer es utilizada por Dios grandemente. Y yo te pregunto, oye hermano, ¿qué estás haciendo tú también? A veces tenemos oraciones, ¿por qué no has entrado también tú? ¿Crees que ya no estás en la edad para poder servir a Dios? Aquí te está demostrando cómo Zacarías, incluso siendo de edad adulta, de muy grande, aún seguía sirviendo al sacerdocio. Oye hermano, yo quiero que tú veas que realmente a Dios no le importa la edad. Ya vimos el ejemplo de una niña, ya vimos el ejemplo de un joven, ya vimos el ejemplo de un adulto. Y a Dios no le importó nunca la edad. En ningún momento dice, Dios se fijó a ver si ya era maduro en edad. O Dios se fijó si la niña ya podía correr bien, y no. Sino que aquí podemos ver que Dios utiliza a cada uno de nosotros en la edad en la que estemos. Pero ¿cómo vas a poder escuchar la voz de Dios? También hay que escudriñar la palabra, también hay que escudriñar la oración, también hay que estar en oración para que podamos conocer y entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que veamos cómo Dios nos puede utilizar. Porque si no estamos en comunión con Él, no estamos en comunicación con Él, ¿cómo quieren escucharlo? ¿Cómo podemos escucharlo? No se puede, es imposible. Entonces, oye hermano, ¿tú has perdido a un cargo? ¿Te has alejado de algún cargo que ya tenías? Piénsalo hermano, porque creo que hay muchos puestos disponibles aquí en esta casa en los que pueden ayudar, en los que podemos servir. ¿Por qué han tenido miedo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se han preguntado eso? Yo estoy en la edad, ya no puedo ayudar en esta parte, ya no puedo ayudar en aquello. Ya estoy demasiado grande como para actuar de esa forma. ¿Te lo has preguntado o qué está pasando? ¿Por qué en la iglesia hay tantos puestos vacíos de siervos que pueden ser utilizados? ¿Por qué está pasando esto en esta iglesia, hermano? Pregúntatelo. ¿Estás en la edad adecuada? Te lo estoy demostrando. Dios te está hablando hoy, te está demostrando que estás en la edad adecuada para servirle. ¿Por qué te has apartado de la oración? Antes veía más gente en la oración, antes veía que estábamos más, que incluso aunque no eran intercesores, estaban en la oración, venían a orar. ¿Por qué ya no? ¿Qué está pasando contigo, hermano? ¿Piensas que tu edad ya no es para poder venir a la iglesia, para venir a orar? ¿Piensas que ya no estás en la edad para poder entrar a la videollamada? ¿Qué tienes, hermano? ¿Por qué te has apagado? Hoy Dios te viene a decir que no le importa tu edad, sino que lo que le importa es que tú le sirvas de corazón, que eso es lo que Dios quiere. Amén. Mira, hermano, estás impidiéndote trabajar para Dios porque ya te sientes muy grande o porque ya sientes que ya no estás para danzar aquí, que ya no eres un niño pequeño para que todos te vean danzar. ¿Eso está pasando en tu mente? Podemos aprender 3 lecciones de esto. Uno es la importancia de trabajar en la obra de Dios a pesar de que las cosas no suceden como nos gustaría. Esto lo podemos ver con la joven, que a pesar de que estaba en unas circunstancias difíciles, siguió trabajando, siguió llevando la palabra de Dios al general Naamán. A pesar de que estaba sufriendo, que estaba pasando por un momento, una circunstancia muy difícil,
que estaba siendo capturada, que se había apartado de su familia, que la habían sacado de su tierra. A pesar de esto, siguió sirviendo a Dios. A pesar de todo ello, a pesar de que a lo mejor no estaba en una circunstancia que le gustó, llevó la palabra de Dios al general Naamán. Lo segundo que podemos aprender de todo esto es que Dios contesta las oraciones en el momento adecuado, no antes ni después. Y esto lo podemos ver con Zacarías, que Zacarías pedía constantemente tener la bendición de un hijo, pero fue hasta el momento que Dios quiso, hasta el momento de una edad avanzada, cuando se lo concedió. También podemos verlo con Abraham, que a pesar de que estuvo constantemente pidiéndole cuándo se me dará el hijo que tanto me has prometido, fue hasta una edad avanzada. Entonces Dios contesta también tu oración, pero también tienes que servirle de corazón, porque estos dos hombres, a pesar de todo eso, siguieron sirviendo a Dios. Y la tercera es que no importa la edad que tengan ni los años que hayan pasado, Dios siempre tiene un plan para ti. Y hermano, el plan siempre va a seguir estando allí, pero si tú no lo tomas, ¿cómo quieres que se cumpla ese plan? Si tú no estás actuando, ¿cómo quieres que pase ese plan? Hermano, yo quiero hoy hacerte entender que a pesar de tu edad, a pesar de todo lo que estés pasando, Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú estés actuando ya, porque creo que nos hemos perdido en estar pensando, no estoy en la edad adecuada, eso no me gusta, pero Dios ya debe de tener un plan para ti, a pesar de que tengas una edad, la edad que tengas realmente, Dios ya tiene ese plan para ti. Hermano, actúa, hermano, levántate de tu asiento y actúa, porque Dios ya viene también, ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos padeciendo muchas cosas, estamos padeciendo, ya se ve más hambre, se ve que hay menos agua, ya vemos que el planeta pues está acabándose, vemos que hay mucha contaminación, que el calor aumenta. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, creo que es momento de que empecemos a actuar, estamos en la edad para actuar. Hermano, no te quedes detenido, sino que ya empieza a actuar, empieza a hacer algo. Los pequeños pueden hablar a sus compañeros de su escuela, pueden decirles Dios te ama, pueden decirle oye, ¿no quieres venir a la iglesia conmigo? Mira, podemos enseñarte a tocar, podemos enseñarte algo. O los jóvenes, podemos ir y hablar con los demás jóvenes, podemos invitarlos a la iglesia. ¿Qué está pasando? Porque ya no lo hemos hecho. Los adultos podemos hablar de la palabra de Dios, podemos predicar. ¿Por qué tienes miedo de predicar la palabra? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te has apartado de la palabra de Dios? También podemos orar constantemente, podemos entrar al grupo de intercesión. ¿Por qué ya no hemos hecho nada de eso? Levántate, hermano, tú puedes en este momento levantarte y estás en la edad adecuada para actuar. Tal vez no puedas hacer lo que un niño, pero puedes hacer lo que un grande sí puede hacer en este momento. Puedes servir de otra forma. Dios ya no se fija en esto, ya no se fija en la edad, sino que se va a fijar en tu corazón, hermano. Cambia tu corazón. Y hermano, yo te quiero invitar hoy para que ore por ti, para que seamos cambiados en nuestra mentalidad. Te quiero invitar a que te pongas de pie para que vamos a orar, para que sea Dios que nos haga cambiar ese punto de vista, que nos quite esa mentalidad de ya no estoy en la edad, o no es la edad adecuada para poder trabajar. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie, hermano. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Señor Jesús, Padre Celestial, hoy estamos aquí delante de ti, Padre bendito, para pedirte, Señor Jesucristo, que tú, Señor Jesús, con tu espada doble filo, Padre Celestial, rompas nuestra estructura, Padre Celestial, que penetre, Señor Jesús, hasta lo más adentro, Señor, de nuestra mente, donde se nos clavó esa palabra de esa edad no es la adecuada, no estás en la edad adecuada, ya eres demasiado grande para trabajar, ya eres demasiado grande para actuar. Y que quede, Señor Jesús, en nosotros, Señor, tu palabra, Señor Jesucristo, de estoy en la edad adecuada para poder servirte.
Estoy en la edad adecuada, Señor Jesús, para poder estar en tu presencia, Padre Celestial. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que tú, Señor Jesús, mandes de tu Espíritu Santo y llenes a este pueblo, Padre Celestial, para que se levante, para que ande y para que vaya a predicar de tu palabra, para que pueda servirte, Padre, para que retomen, Señor Jesús, aquello de lo que se han apartado, Señor Jesús, para aquello, Padre Celestial, cargo que en el que estaban y se quisieron apartar, Señor, hoy lo retomen, Señor Jesucristo, en tu nombre, porque tú no ves edad. Tú no ves su forma, Señor Jesús, su edad avanzada, Señor, su madurez, sino que tú ves el corazón, Padre Celestial. Y hoy te pido que mires los corazones de los hermanos que están aquí presentes, Padre Celestial, para que tú les des, Señor Jesús, esa palabra de en qué pueden servir, en qué pueden ayudar, Señor Jesucristo. Que tú los levantes, Señor Jesucristo, para que lleguen a más, oh Padre Celestial, que no se queden detenidos pensando, ya no puedo caminar, ya no puedo seguir, sino que ellos puedan pensar en tu palabra donde dice, tú nos renuevas, Padre Celestial, y tendremos fuerzas como las de un búfalo, correremos y no nos cansaremos. Que ellos, Señor Jesús, tengan en sus corazones esas palabras, Señor Jesús, que tú nos has dado, Padre Celestial, que puedan ver más ejemplos en la Biblia, Padre Celestial, que vean a niños, Señor Jesús, actuando de forma distinta, que vean a jóvenes, Señor Jesús, alabando tu santo poderoso nombre, que vean, Señor Jesús, a los adultos adorando, Señor, bendiciendo tu precioso nombre, orando fervientemente, Padre Celestial, sirviendo en un sacerdocio, Padre Celestial, que hoy tú, Señor Jesús, levantes, Señor, en los niños, Señor, a nuevos líderes, Señor, nuevos pastores, Padre Celestial, a nuevos siervos de ti, Padre Celestial. Que a los jóvenes, Señor Jesús, los regrese, Señor Jesús, a servirte, Padre Celestial. Que los regrese, Señor Jesús, a estar en un puesto, Señor, donde puedan alabar tu santo poderoso nombre, Padre Celestial. Y aquellos grandes, Señor Jesucristo, que tú los ayudes a ver, Señor Jesús, su sacerdocio, su don, Padre Celestial, para que puedan actuar ya, porque estamos en la edad correcta, estamos en la edad adecuada para servirte, Padre Celestial. Y hoy esto te lo pedimos, Padre Celestial, porque sabemos que tú lo puedes hacer, Padre. Te lo pido, Señor Jesús, que tú llenas a este pueblo, Señor Jesús, para que sea tu palabra, Señor Jesús, hablando en ellos, y que no se aparten de ti, Señor, sino que sirvan, Señor Jesús, con un fervor, Padre Celestial, y que se alimente nuevamente esa llama, Padre, del primer amor, para que puedan servirte nuevamente, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén, Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a nuestro Padre glorioso? Hermano, tómalo. No dejes ir esta palabra, porque hoy Dios quiere que tú ya empieces a actuar. Hoy quiere Dios ya que tú empieces a trabajar. Tú estás en la edad adecuada para hacerlo. Dios te bendiga, hermano, y que el Señor trabaje contigo. Amén. Dios les bendiga.